Hola, bienvenidos. Mi nombre es Juan Ramón Castro. Yo soy estudiante de economía y estamos iniciando este blog para hablar de temas económicos y vamos a empezar hablando de cosas relacionadas con nuestro país, con República Dominicana, ya que en este momento se está discutiendo entre varias reformas que se están discutiendo, la reforma fiscal, la reforma constitucional y también la reforma laboral. Vamos a hablar de uno de los aspectos de la reforma laboral que se está discutiendo en este momento, que es el tema de la cesantía, aunque se dice que ya de alguna manera ese juego se trancó. Entonces, lo que se está proponiendo desde algunos sectores del empresariado es eliminar la cesantía o limitar la cesantía, es decir, limitar la cantidad de dinero que se le paga a un empleado que ha sido despedido. Nosotros hemos escrito este artículo diciendo y mostrando que en realidad esto sería como una baja de salario. De hecho, es lo que es una baja de salario. Eliminar la cesantía o disminuirla sería el equivalente a disminuir el salario real de los empleados. Cuando un empleado entra a una empresa a trabajar, ya se presupone desde un principio, dado que así funcionan las leyes laborales en nuestro país, en República Dominicana, ya se presupone desde un principio que se va a acumular el dinero correspondiente a la cesantía. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted entra a trabajar en un lugar con una cantidad, con un salario específico y ya ha cumplido los 3 meses cuando comienza a contarse el pago de cesantía, ese dinero lo que tiene es que ser acumulado por la empresa, o eso es lo que se supone que debería ser acumulado como un ahorro a nombre del empleado, un ahorro a nombre del empleado que se le va a pagar cuando éste finalice su contrato o su tiempo dentro de esa empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que esto también es parte del pago o de las compensaciones que se le va a dar al trabajador por su labor. Está estipulado desde el principio que una persona es contratado, que se le va a pagar esto. Por lo tanto, esto es parte, de hecho, de su compensación, de su salario, de su remuneración. Y eliminarlo sería eliminar parte de esa remuneración. Para mostrar esto, nosotros hemos hecho un ejemplo en nuestro artículo en el blog. Hemos mostrado un ejemplo aquí con una persona que estuviese ganando, como podrán ver aquí en la pantalla, unos 30,000 pesos mensuales y que estuviese trabajando desde el año 2019 por un periodo de tiempo de 5 años, menos los 3 meses. Una persona que ha trabajado durante ese tiempo, de todas maneras nosotros lo vamos a calcular los 60 meses. ¿Por qué? Porque vamos a calcular todo el salario que esa persona ganó durante esos 5 años y lo vamos a unir a la cesantía. Vamos a ver ahora cómo. Esa persona que gana 30,000 pesos y que está trabajando en ese empleo desde el año 2019 por 5 años, su salario mensual, nosotros deberíamos de verlo como lo ven los estadounidenses, como un salario anual. Entonces, ¿cuál es tu salario anual si tú ganas 30,000 pesos o una persona que gana 30,000 pesos? Su salario anual es de 390,000 pesos al año. Esos 390,000 pesos al año son así porque estamos incluyendo el 13º mes. Entonces, el salario anual de una persona que gana 30,000 pesos no es 30,000 por 12, sino 30,000 por 13. Eso es en la base, digamos. Eso es lo que te llega, digamos, a tu cuenta. Esto es lo que estamos suponiendo, que esto es lo que le llega a la cuenta. Porque el salario incluye otras prestaciones que no la vamos a calcular aquí, porque lo que queremos centrarnos es en la parte de la cesantía, de cuando una persona es despedida, es decir, su liquidación. Esa persona durante 5 años habría acumulado un salario de 1.950.000 pesos. Ese 1.950.000 pesos lo habría acumulado durante ¿cuánto tiempo? Durante los 5 años que trabajó hasta que terminó su relación laboral. Ese fue el pago que se le hizo, lo que le llegó a su cuenta, sin contar otro tipo de prestaciones que van, por ejemplo, a la tesorería, al fondo de pensiones, que va como seguro médico y como algunas otras prestaciones que también podría tener, que en realidad algunas de ellas se pueden calcular aquí, pero para simplificar no las vamos a poner.
Y por eso me refiero, por ejemplo, cuando te dan, en un empleo te dan, por ejemplo, bonos, ya sea de comida, de pasaje, de combustible. Eso también se puede contar como parte del salario según las leyes laborales de República Dominicana. Pero no lo vamos a introducir aquí, vamos a concentrarnos en esto. Esa persona, su cesantía, el cálculo de su cesantía, si nos vamos acá a la página del Ministerio del Trabajo, donde se puede calcular, vemos que esta persona hicimos un cálculo del 27 de agosto del 2019 al 27 de agosto del 2024. No incluimos las vacaciones y vemos que aquí nos da unos 222.363 pesos con 11 centavos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted calcula cuánto ganó realmente, cuánto debe de llegar a la cuenta de ese empleado durante los 5 años que estuvo trabajando allí, ya no son 1.950.000 pesos, sino que son 2.172.363 pesos con 11 centavos. Es decir, los 30.000 pesos que le pagaron durante toda aquella cantidad de meses, más la cesantía. Si nosotros dividimos todo el dinero que realmente este empleado hipotético recibió durante esos 5 años, incluyendo la cesantía, veremos que su promedio de salario dividido entre los meses en realidad era de 36.206 pesos con 5 centavos. Es decir, que en realidad, si dividido por meses, esta persona ganó 36.206 pesos. Este dinero es finalmente remunerado al empleado, es decir, es parte de sus ganancias. Y esa diferencia representa un 11.4%, es decir, si te quitan la cesantía, es similar a que te hubiesen rebajado el salario en un 11.4%. A una persona, en este caso específico, porque hay que calcular cada caso, a una persona que gana 30.000 pesos mensuales durante 5 años. Un 11.4% de reducción de su salario mensual, 222.363 pesos de quita de su salario real, de lo que realmente está ganando al final, lo que está remunerando la empresa, el empleador, a este empleado. Aquí lo vemos en una figura. Esta sería la parte que vemos aquí, la parte que está de un color más claro como un mamey, naranja. Ese sería la parte que le es quitada de su salario dentro del global. Es decir, le están quitando una porción del pastel. Si nosotros vamos al último acuerdo que se hizo sobre salarios mínimos, en este caso, este acuerdo podemos ver que en el Diario Libre, esta es la fuente que vamos a utilizar, podemos ver que se nos habla de que hay varios renglones de salarios. Y en esos diferentes renglones de salarios llegamos, por ejemplo, hasta que el salario mínimo en una empresa grande debía de haber sido fijado en el año 2024 en 25.116 pesos. Estos eran los escalones que se habían acordado, 21.000, 24.000 y 25.116 pesos para febrero del año 2024. Este salario al que llegan, digamos, la parte patronal, los sindicatos, a acuerdo con los empresarios, ese salario, tanto los empresarios como los sindicatos, los trabajadores, saben desde un principio que está incluyendo la cesantía. Es decir, cuando se llegó a ese acuerdo, a ese aumento salarial, eso está incluyendo la cesantía. De hecho, si quitan la cesantía, ese salario, ese aumento de salario quedaría completamente anulado. Porque vamos a ver, estamos hablando otra vez, en este caso, de aproximadamente, por ejemplo, una persona que dura 5 años, vamos a ver que nosotros aquí hicimos el cálculo también, una persona que dura 5 años ganando el nuevo salario mínimo en empresa grande, estaría dejando de devengar, es decir, realmente se estaría volviendo a reducir a los empleados un 12% de su salario, en este caso hipotético de que alguien dure 5 años trabajando en una empresa. El cálculo siempre se va a mantener aproximadamente ahí entre el 10, el 9 y el 12.5%, dependiendo de la cantidad de años a las que hagamos el cálculo. De manera que efectivamente es una reducción del salario. Ahora bien,
¿Qué es lo que dice el sector empresarial? En este caso, podemos ver este titular que encontramos en el periódico digital El Día, que nos dice: no se trata de eliminar la cesantía, sino de ponerle un tope, afirma Circe Almanzar. Bien, si vemos, la señora Circe Almanzar está estableciendo un tope. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a leer esta sección que nos dice: no se trata de eliminar completamente, sino de reducir la parte que representa el ahorro del trabajador, que es lo que aumenta la cesantía con los años de trabajo. Eso ya está cubierto por el seguro de pensiones, explicó la ex vicepresidenta de la Asociación de Industria de República Dominicana. Claro, aquí hay algunas cosas que a mí por lo menos me parecen un poco engañosas. ¿Por qué? Porque lo que está remunerado a la fondo de pensiones ya está incluido dentro de tu salario. Es decir, si a ti te llegan esos 30,000 pesos a tu cuenta, hay otra parte que el empleador ya te está pagando y que tú también pagas una parte. Es decir, el aporte al fondo de pensiones que se hace desde la empresa, que luego se subdivide como una parte puesta por ti y otra parte puesta por el empleador, no tiene importancia. Lo importante es que todo el dinero que va a tu fondo de pensiones es parte de tu remuneración también. Todo el dinero que va a tu seguro es parte de tu remuneración, ya está ahí. Por lo tanto, una cosa no sustituye la otra. Si se quita la cesantía, eso no se compensa con aquello, porque aquello ya era parte de tu remuneración. Es decir, ya eso tú te lo estabas ganando. Cuando se te quita la cesantía, efectivamente se te está quitando una parte se te está quitando efectivamente una parte de tu remuneración, de tu salario, de las ganancias que tienes por trabajar en aquella X o Y empresa. Entonces, ¿qué es lo que están proponiendo? Lo que están proponiendo es limitarlo a 5 meses. Y si se limita a 5 meses, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, vamos a establecer el cálculo acá. Como no sabemos que si ella se refiere a los 5 meses incluidos los 3 meses en la parte que no se calcula, vamos a suponer que se refiere a los 5 meses incluidos esos 3 meses en lo que normalmente no se calcula, o sea, 8 meses para poner los 5 meses. Y vamos a calcularlo de esa manera, a ver. Entonces estaríamos hablando de que esa persona recibiría 61,000 pesos. De manera que en lugar de esa persona recibir 222,363 pesos con 11 centavos, estaría recibiendo 61,000 pesos. Es decir, que estaría reduciéndole de todas maneras su salario por lo menos en un 8% durante esos 5 años. Es una gran cantidad de dinero. En República Dominicana, en el sistema dominicano, no es que el empleador no les regala, y nunca puede ser, ni nunca es así. O sea, el empleador no les regala la cesantía a los empleados, sino que la cesantía es parte de la remuneración del salario de los empleados. Es decir, eso es parte del pago de los empleados. Lo digo porque la mayoría hemos sido empleados. Y eso tenemos que saberlo. Ese es parte de nuestro pago, solo que eso nos acumula para que lo tengamos en la mano al final. No es nuestro fondo de pensiones. Hay muchas personas, y aunque este sistema, pues nosotros podríamos decir que es mejor o que es peor. Pero ciertamente este sistema tiene sus pros y sus contras. Una de las cosas que argumentan los empresarios, algunas personas, mejor dicho, del sector empresarial, es que esto supone una carga laboral. Pero esa carga laboral no podría resolverse con una reducción del salario. O sea, de hecho, eso no es lícito porque es una forma encubierta de reducirlo. Esto se podría, digamos, la parte obrera, la parte trabajadora, podría, si así lo desea, negociar esto, pero negociarlo con un aumento de salario. Yo creo que no sería tal vez lo más conveniente del punto de vista de la parte obrera. ¿Por qué? Porque
Muchos trabajadores cuando reciben su cesantía, esto le da la libertad suficiente para poder esperar a conseguir un buen empleo. Otros con ese dinero, por ejemplo, lo utilizan para financiarse el inicial de una casa o de un solar o para iniciar un negocio. Es decir, que ese dinero que se acumula y que entra a la economía de las personas cuando pierden su trabajo, cuando terminan su relación laboral con una empresa, realmente también contribuye de alguna manera a cierto dinamismo de la economía en el sentido de que es un ahorro de capital. Es decir, es un ahorro de capital que al final en muchas ocasiones se retribuye en inversiones en pequeñas y microinversiones o en adquisición de patrimonio que a su vez también estaría aumentando por sí mismo la capacidad, el PIB del país, porque cuando usted va y compra una casa nueva, un apartamento nuevo, usted está contribuyendo al aumento de la productividad del país. Y a veces la única manera para muchas personas de hacerlo es cuando pierden un trabajo y entran a otro y tienen este acumulado. O a veces lo juntan con algo que ya tienen ahorrado o simplemente con eso comienzan un ahorro o por lo menos pueden sostenerse con esto durante el tiempo en que necesitan para conseguir otro trabajo. No es una carga directa para la empresa porque se supone que la empresa debe de tener en cuenta cada trabajador y se supone que debería de acumular este dinero. De hecho, de alguna manera, este es un dinero que la empresa lo tiene y que puede invertirlo y puede sacarle beneficio entre tanto los trabajadores están allí. Contrario al dinero que va a las AFP, a los fondos de pensiones, que la empresa no tiene ese dinero, no puede operar con él, no puede ponerlo en su balance en un banco, ni lo puede presentar como parte de su balance general tampoco, porque está en otra empresa, está en la AFP. Este dinero que la empresa debe de ir acumulando para poder atender a los despidos de sus empleados está en las cuentas de la empresa. Entonces, yo creo que lo que están pretendiendo aquí es simplemente quitarle no solo de su derecho, sino de su remuneración, del dinero que usted o que yo o que cualquiera gana como empleado. De todas maneras, en la vida siempre se puede llegar a acuerdo. Entonces, al fin y al cabo, yo no soy quien para decir qué es lo que se tiene que hacer, sino que yo solamente estoy mostrando aquí cuál es la realidad de lo que se está proponiendo, que en realidad es una quita de parte del salario. Es una baja de la remuneración, por lo tanto, una baja del salario de los empleados encubierta lo que se está proponiendo. Y hasta ahora lo que veo es que la propuesta se ha enviado o se va a enviar sin esta parte porque no se ha llegado a acuerdos sobre la misma, lo cual va en el interés de los empleados y realmente los empleadores no están perdiendo nada. Ellos ganarían, es decir, podrían pagar menos si la propuesta que ellos hacen pasa, pero si no pasa, todo se queda igual para ellos. Ellos siguen pagando a los empleados lo mismo que ya les pagaban, incluida la remuneración por cesantía. Ahora, una de las teorías por las cuales se proponen eliminar la cesantía, se dice que es para aumentar digamos, los niveles de trabajo y disminuir los trabajos informales que hay en nuestra sociedad. La realidad es que yo creo que esto no es tan cierto, porque la ley laboral dominicana impide que un empleador informal pueda evadirse del pago de la cesantía. Es decir, la ley laboral dominicana y la forma como se aplica incluye tanto a los trabajadores formales como a los informales. Todo trabajador que está en una empresa o en un negocio que no está formalizado, igualmente tiene la capacidad de reclamar el pago de su cesantía. No importa incluso que no esté ganando, digamos, el salario mínimo que está de acuerdo con la ley. Todos los empleados de República Dominicana tienen el derecho de ir y reclamar esto y el Ministerio de Trabajo lo hace cumplir. Entonces,
Gracias por mirar este video. Espero que les sirva. Si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que estamos expresando aquí, lo pueden poner acá debajo en los comentarios de manera respetuosa y cordial, porque estamos aquí aprendiendo. Yo soy un estudiante de economía por el momento en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Chao.